Buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan. Nuevamente estamos en este espacio que hemos denominado Camino 2022, conversaciones sobre el proceso electoral costarricense. Una iniciativa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy nos acompaña el señor Federico Malabasi Calvo, candidato a la presidencia de la República por el partido Unión Liberal. ¿Cómo está, don Federico? Muy buenas noches, don Esteban, un gusto estar en este programa. Casi con más ganas de hablar de filosofía que de política, pero adelante, ¿verdad? Con la idea inicial. Bueno, primero que nada, agradecerle aceptar la invitación, y volvemos a mencionar, como hacemos en todos los programas, este es un espacio al que hemos invitado a todas las personas candidatas a la presidencia para que tengan la posibilidad de exponer sus propuestas y sus ideas, y que todas aquellas personas que decidan ir a votar puedan tener un panorama más amplio de lo que nos ofrece esta contienda electoral. Muchas gracias, don Federico, por aceptar la invitación, y bueno, esperamos tener una hora de una conversación bastante amena. Muy bien. Bien. Para empezar, quisiera empezar con una pregunta que le hemos hecho a todas las personas con las que nos hemos entrevistado. La pregunta inicial: ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué motiva a Federico Malabasi Calvo para proponer su nombre para la presidencia de la República? Dos cosas fundamentalmente. La primera es poner, digamos, la marca, el esfuerzo y la vanguardia de este esfuerzo liberal, muy bien articulado, conforme me lo solicitaron, tomar la responsabilidad, la estafeta, la bandera de llevar esta propuesta liberal adelante. La segunda es de otra dimensión, don Esteban. Hace poco la entendí. Don Kenneth Navarrete, ya en Pérez Celedón, en alguna reunión que tenía, mencionó el tema de poder volver a ver a la cara a los jóvenes y no tener que pedir perdón, sino decir, hice mi trabajo. Yo tengo dos nietos pequeñitos de 9 y 3 años y pienso en la Costa Rica que les estamos dejando, y cuando veo tanto problema, tanto desorden, tanto irrespeto, tanto deterioro, tanta necesidad de empleo, tanta necesidad de poner al país en buen camino, poder verlo luego a la cara y decir, yo no me quedé encerrado en la casa, yo no me quedé en una posición cómoda, yo no me quedé callado, yo no me quedé quieto, yo hice lo mejor que pude, estoy haciendo mi gran esfuerzo para que este país cambie. Esas son mis dos motivaciones. Muchas gracias, don Federico. Y bueno, motivaciones que creo que todas las personas en este país deberían de tener, ¿no? Construir una Costa Rica más justa para todos y todas las personas que la habitan. Empecemos, ¿verdad? He escuchado varias entrevistas tuyas, estábamos viendo el plan de gobierno, y insistentemente has sido una persona muy crítica al gobierno actual, ¿verdad? Y a la forma en que se ha comportado. ¿Qué elementos señala puntualmente Federico Malabasi, ¿verdad?, urgentes de corregir respecto a lo que ha hecho este gobierno?
si vamos, digamos, de atrás para adelante, o sea, de lo más actual hacia atrás, pues prácticamente una de las últimas noticias o informaciones que da un medio digital es el tema de que por no instrumentar la Internet 5G nos estamos perdiendo más o menos 1.100 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no ha logrado resolver la presidencia de la República algo tan fácil de resolver? Es la rectoría del sistema, puso a la presidencia ejecutiva del ICE. Todo el mundo conoce el tema de las frecuencias que el ICE ha venido acaparando. ¿Por qué no determina con claridad algo que pueda ser vía decreto y vía directriz el tomar esas frecuencias usurpadas legítimamente por el ICE para ponerlas al servicio del sistema de Sutel y de MISIP y abrir inmediatamente la Internet 5G? Nos estamos atrasando con la Internet 5G, pero además utilizar adecuadamente el espectro radioeléctrico significa algo como hacer minería del aire. Y si nosotros hacemos estas dos cosas, o sea, dar unas señales importantes de que vamos inequívocamente en la vía adecuada, abriendo la Internet 5G, haciendo las licitaciones correspondientes, recaudando los dineros correspondientes, que muchos irían incluso a Fonatel, a ver si también se dedica el Ejecutivo a hacer el plan de desarrollo necesario para que los 300 y pico millones de dólares que están allí en Fonatel puedan aplicarse de verdad al cierre de la brecha digital en el país y el tema de telecomunicaciones. Pues me parece que podemos empezar diciendo qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué no se aplican en lo que se quieren aplicar? Y si me devuelvo un poquito más, ¿verdad? Sucesos que son muy recientes, la situación peor que de desastre que está sucediendo con la educación, ¿verdad? Las pruebas FARO fueron como un volcán en erupción, ¿verdad? Que reventaron algunas cosas que vienen siendo tan mal hechas, ¿verdad? Y nunca en la historia había tenido tanto dinero la educación pública y nunca habíamos estado tan mal en la parte de la educación general, ¿verdad? Es algo desastroso. Luego salen allí las revistas y las publicaciones y anteriormente que ni siquiera estaban pagando la caja y el informe del Estado de la Nación que habla de un apagón educativo equivalente a 4 años, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué están haciendo? O sea, ¿de qué se trata? Eh, Hay tanto desvío en educación y si uno se devuelve un poquito más, ¿verdad? Encuentra una noticia que a muchos se les fue ahí porque salió como escondidilla, pero que el sistema de la vivienda iba a construir más o menos 6.800 soluciones menos de vivienda. Están sin fondos. Pero el sistema sigue ganando igual, o sea, la gente ahí sigue ganando igual, todos los burócratas bien, y sin embargo, 6.800 soluciones de vivienda menos. O sea, nadie ganó menos, nadie perdió su trabajo, el negocio de la riqueza. Entonces, el puro cuento. Y si nos devolvemos un poquito más, ¿verdad? Eh, la crisis en la salud pública viene escondida en parte por la pandemia y en parte por la crisis que han manifestado otros sectores. Y antes de la pandemia había una presa de cirugías, de exámenes y de consultas en la Caja Costarricense de Seguro Social, que era una tragedia nacional. Pero con la crisis de la pandemia llegó a crecer en progresión geométrica. Eso significa básicamente un incumplimiento con la sociedad y no quieren buscar otras vías, no quieren darle a la gente la posibilidad de que utilice adecuadamente el seguro y vaya a lugares privados a hacerse su examen. Más bien, se lucieron con la estafa en las mascarillas, con que no se puede siquiera investigar porque a un abogado no le dan 3,000 pesillos para el almuerzo, para los viáticos del almuerzo,
que el presidente ejecutivo de la caja le resta importancia a la estafa con las mascarillas, que esto pone en peligro las vidas del personal sanitario de la caja, que alquilaron un edificio que no están usando, que abrieron un call center, un centro de llamadas de algo que estaban pagando muy barato y ahora salió carísimo, que eh, podemos seguir allí con una serie de problemas graves, ¿verdad? Que le quitaron los EVAIS a unas cooperativas que lo hacían bien y ahora hay una tragedia en la consulta en estos mismos EVAIS que estaban, digamos, siendo bien gestionados en tercerización. Y si usted brinca, ¿verdad? Ya concomitante todo el tema azteca, que nos muestra la crisis en el tema de acueductos y alcantarillados, que no solo a los que leían los hidrómetros los mandó a hacer teletrabajo en medio de la pandemia, o sea, yo no sé qué clase de teletrabajo podían hacer y fue cuando se exageró la facturación, sino que ahora sale que estaban distraídos en otras cosas, ¿verdad? Y si uno ve el resultado de alguna obra pública que se está haciendo en la calle, como quedan las calles y el respeto por la gente, uno dice, bueno, esto es un desastre permanente. Y así podemos seguir, pero digamos nuevamente volviendo como a lo más estructural y mayúsculo, de aquí empezó todo con un tema de la aprobación de unos paquetes tributarios y unas medidas tributarias que han sido detenidas durante mucho tiempo y que se aprobaron sin poner, digamos, a los bueyes delante de la carreta. Se declara una crisis fiscal que venía del anterior periodo también, del partido del mismo signo, ¿verdad? Por el famoso hueco fiscal y la irresponsabilidad sobre presupuestar, ¿verdad? Y finalmente tengo un gran impacto fiscal que posiblemente tenga mucha causa, o sea causa directa del tema del desempleo, del tema del subempleo, y, y si uno lo ordena de ahí, no hicieron la primera parte, que era ordenar las finanzas públicas, se comprometieron a una ley de empleo público que ya es un remedio, una caricatura del compromiso inicial y que no va para ningún lado, y que uno dice, pero el compromiso era ordenar, a partir de esto hubieran empezado ordenando y después se les aprueban los impuestos. Y es que todo esto tiene un concepto de Estado, un concepto de gobierno, un concepto del rol del Estado sobre la sociedad, y para mí es una crisis terrible, ¿verdad? Que manifiesta que tomamos un mal camino y que consistentemente nos fuimos por ese mal camino hasta que hemos llegado a estas cosas. Hay algunas otras cosas directas. Eh, Había tomado nuestras autoridades el compromiso de la Casa de Cristal, de que la libertad de acceso a las oficinas públicas, de que cómo se manejaba la información, de que la atención a la prensa iba a ser transparente, Casa de Cristal. Y el modo en que, como ejemplo, han estado manejando las ruedas de prensa de la pandemia, pero en general toda la comunicación muestra un regateo inaceptable de la información pública, eh, pero ya con, con un dolo en la construcción de las respuestas y del uso de los instrumentos para evitar incluso los recursos de amparo ante la negativa de las oficinas públicas de suplir la información. Una de los basamentos de la República, del Estado de Derecho, es precisamente que el soberano, que es el pueblo, pueda ejercer un gran control político a través de la información. El ocultamiento sistémico de la información, en mi criterio, es algo muy, muy, muy grave, ¿verdad? Y parece que esto es mayúsculo en algunas áreas, es sistémico en la mayoría, recurrente en otras partes. Entonces muestra ya un aislamiento de la gestión administrativa que ha llegado a puntos inaceptables, ¿verdad? Inaceptables. Eh, Todo esto es como de lo principal que uno podría llamar la atención. Se refleja en altas cifras de desempleo, se refleja en que baja la inversión sensiblemente, se refleja en crecimiento de la pobreza, se refleja en un mal funcionamiento
del sistema se refleja en infelicidad de las personas, falta de esperanza, el país en mal rumbo. Si bien habría que reconocer en el área del Ministerio de Obras Públicas y CONAVI que un equipo trató de hacer un esfuerzo que tenemos que reconocer por acometer algunas cosas que en sus palabras, si lo logramos hacer todo, el retraso iba a ser solo 40 años en infraestructura pública. Le reventó allí el caso Cochinilla y nos tiene a todos muy, muy complicados, ¿verdad? Y en un revoltijo de cosas que más bien nos hacen pensar que el problema que se trató de resolver con CONAVI nos evidencia cómo funciona de mal esto, porque CONAVI era la solución a una postración, a una incompetencia de las oficinas públicas. Don Rodolfo Méndez Mata sostiene que es que antes el ministerio tenía cuadrillas y vagonetas y otras cosas. Tal vez no entendió cómo van evolucionando las cosas, pero realmente si observamos lo que está pasando en la estructura, es que el ministerio perdió la competencia, que se abrió un tema de una administración desconcentrada, ¿verdad? Con mejores salarios y en teoría con instrumentos más ágiles y con de todo tipo, ¿verdad? Incluso jurídicos, se creó el impuesto a los combustibles y el resultado ha sido realmente feo, ¿verdad? Desastroso, eh, terrible para el país, ¿verdad? Luego de que algunas administraciones además, ¿verdad? Y en algunos casos con la complicidad del partido que está actualmente en la administración pública, ¿verdad? Han sido dolosas, ¿verdad? En aplicar los fondos comprometidos con el impuesto de los combustibles a sus fines. Entonces, digamos que esto podría ser parte de lo que uno habría de reclamar duramente a esta administración, al gobierno en general, ¿verdad? Incluyendo magistrados, incluyendo, o sea, la Corte, el Poder Judicial, incluyendo la Asamblea Legislativa, de que se embarcaron en paquetes tributarios, en convenios con el Fondo Monetario Internacional y están llevando la cosa por muy, muy mal camino, ¿verdad? Y creen que la solución es poner más impuestos, reprimir a la sociedad y me parece a mí que sí, vamos, pero evidentemente por muy mal camino. Así que en esta primera petición que me hace usted, digamos como para abrir fuegos, eso sería un resumen de algunas de las cosas, ¿verdad? Porque, a ver, si yo le contara a usted ya cómo andan algunos detalles de administración o los ofrecimientos de un ministerio de planificación de las cosas que iba a cambiar, que podía cambiar en la caja, en la tramitología y en otras cosas para facilitar digamos, la reactivación económica o la activación económica o que se maneje la economía, ¿verdad? Es como una mentira permanente, un engaño permanente, una procrastinación permanente. Y eso hiere a todo el mundo, porque en el otro lado está la gente que necesita comer, que necesita salir adelante, que necesita prosperar, que necesita estar asegurada, que necesita una serie de servicios que no le llegan, ¿verdad? Entonces, eh, a mí no me gusta utilizar esa expresión, pero ya algunos, ¿verdad? Usando una eh, expresión que se ha usado en otros países de Latinoamérica en otros momentos, ya empiezan a hablar de un Estado fallido, ¿verdad? Usted que estudia filosofía política entiende lo dura que es esta expresión, ¿verdad? O lo grave o lo desesperanzadora que podría resultar. En esto que nos planteé, está bien llegar a esta parte de la idea del Estado fallido y precisamente esta pregunta para plantear este panorama inicial. Va de la mano de que vivimos en una sociedad que se ha venido polarizando muchísimo respecto a diversos temas. Desde las elecciones anteriores del 2018 y conforme han pasado los años,
se ha venido polarizando mucho, incluso, por ejemplo, uno se da una vueltita por redes sociales y se puede dar cuenta de la forma violenta en que la gente se refiere unas a otras. Parece que hay una batalla campal entre empleados públicos y empleados privados. Lo escuchaba usted también en hablar con el programa con Claudio Alpizar sobre cómo quienes se ubican al sector de las derechas catalogan como malo todo lo que se hace al otro lado de las y los que están al lado de las izquierdas catalogan como malo todo lo otro que se hace al otro lado y se utilizan epítetos para referirse a esto. Parece que para muchas personas todos los empleados públicos son malos y todos además son millonarios. Para otros parece que todos los empresarios son explotadores y todos son grandes evasores fiscales. ¿Cómo llegar a la presidencia de la República a tratar de ver una sociedad tan polarizada con estos temas y tratar de construir una Costa Rica que tenga que incluir a todas estas personas, tomando en cuenta también que el panorama que se nos pinta es de una asamblea legislativa bastante fragmentada, ¿verdad? Como incluso que ya un gobierno que no sea solo de unión liberal, sino que sea de una unión del pueblo costarricense. Magnífica pregunta, porque ofrece como un prediagnóstico de otra área y, claro, como buen filósofo, usted está viendo el tema del pensamiento y normalmente la gente, aunque hablemos de que hay muchos inconsistentes o incoherentes, lo cierto es que mucha gente tiende a hacer esquemas mentales y actuar conforme a estos esquemas. Y ciertamente yo registro en mis estudios, yo soy profesor de Derecho, me gusta muchísimo hablar de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, y explico cómo el ser humano, en su naturaleza especial de libertad, ¿verdad? No tiene un comportamiento programado como el instinto de los demás seres vivos, sino que construye su vida. Ahora hablábamos de Sartre. Sartre dice incluso que estamos obligados a ser libres, ¿verdad? O condenados a ser libres. O sea que esto es algo de lo que no nos podemos zafar. Lo que yo entiendo es que es muy fácil construir un sistema jurídico. Para algunos teóricos, el sistema jurídico es precisamente lo que nos gobierna. O sea, el gobierno no son las personas, sino el sistema jurídico que tenemos. Pues es fácil construir un sistema jurídico cuando la deontología es pareja. Todos creemos lo mismo, pensamos lo mismo, tenemos las mismas metas, los mismos sistemas de valores. Y yo, pues, le planteo a la gente qué pasa cuando hay sistemas de valores que conviven en la misma sociedad, hacia dónde va el sistema jurídico, cómo se lee la Constitución, cómo se leen las leyes, cómo se leen incluso los conceptos jurídicos indeterminados. Y tengo claro algunos puntos donde hay fricción, división o complicaciones epistemológicas serias que llevan a que las personas sencillamente piensan muy diferentes, sus valores son muy diferentes. Entonces usted señala polarización en distintos aspectos. Yo creo que hay una crisis en el sentido de división, de no compartir ideales, que nos tiene que hacer meditar, pues que en lugar de imponer ciertos ideales hay que resolver el asunto, ¿verdad? Gracias a que hemos aprobado algunos institutos de democracia popular o democracia abierta o directa, tenemos el recurso del referéndum para decidir algunas cosas. Y también pues tenemos que entender que en las sociedades abiertas cada vez va a haber más diversidad de pensamiento. Eso lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Si no lo aceptamos es muy difícil convivir, ¿no? Uno tiene que aprender a entender, digamos, la dinámica de la política, la dinámica de lo que plantea el juego constitucional
los países republicanos o el régimen parlamentario para conformarse, por decirlo así, mentalmente, con el hecho de que va a haber oposición, de que eh, siempre va a haber un descontento con algunas medidas y que básicamente hay que trabajar en ese medio, como con convencimiento, con construcción, con mostrar las ventajas de actuar de cierta manera y porque a final de cuentas, si prosperan ciertas cosas, el bienestar, la economía, el trabajo, la estabilidad, la paz social, la seguridad, pues no importa que tengamos diferencia en algunos otros valores, o no importa que incluso tengamos conceptos epistemológicos muy diferentes, ¿verdad? O concepciones de la realidad muy diferentes si la parte operativa nos lo permite hacer. Y esto, digamos, se refleja en un respeto por las instituciones del gobierno, en un respeto por el juego de frenos y contrapesos, en un respeto por la opinión ajena, en que precisamente cuando más respeto a la opinión ajena es cuando estoy dispuesto a deliberar, a discutir, a oír o a exponer eh, mis ideas o mis proyectos, ¿verdad? Pensando que el otro tendrá otras ideas, pero que mejor intercambiamos. Eso se llama pensar en grupo, ¿verdad? Y es la base de la libertad de expresión, ¿verdad? También ponderada en estos aspectos, exactamente estos aspectos de buscar entre todos o la verdad o el entendimiento o la libertad a través de la forma de la libertad de expresión tan importante en un Estado de Derecho. John Stuart Mill eso lo subrayó 1000 veces porque era tan importante la libertad de expresión. Y ciertamente las redes sociales, como usted menciona, se vuelven un tanto descarnadas porque todavía tenemos que aprender a usarlas. Todavía tenemos que aprender pues, a no poner la ofensa, sino poner ni siquiera la descalificación, sino poner la discrepancia o poner en qué fallan las cosas. Eso cuesta mucho al principio, cuesta muchísimo al principio y digamos que la alternativa es terrible, ¿verdad? Vamos a controlar las redes sociales y a poner prohibiciones y a poner algunas cosas. La administración propia de las redes sociales en algunos casos depura, ¿verdad? A través de la localización de troles o de avatares o de perfiles falsos, en el caso de Facebook y algunas otras cosas. Y allí vamos manejándonos entre eso, pero ciertamente es una parte difícil de construir. Digamos, la Internet y todo el mundo digital es casi otra realidad que permite que recurran muchas cosas, pero que un gobierno tiene que entender, trabajar con eso y no rendirse. Y el reflejo en el campo de la praxis política, como plantean ustedes, es que uno tiene que entender el juego. El juego es que el Poder Ejecutivo es como el gerente, aunque tiene una serie de facultades políticas, el veto, la iniciativa en formación de la ley, la convocatoria al Poder Legislativo en los periodos extraordinarios, ¿verdad? Puede, en algunos casos, ¿verdad? Llevar algunas cosas a consulta y esto es su rol. Si un presidente de la República se concentra en su rol, encontrará que tiene otros ámbitos de acción muy importantes. Es jerarca de la Administración Pública Central y coordinador de toda la administración, la centralizada y la descentralizada. Y en este momento, para algunos más bien es una presidencia imperial con toda la posibilidad que tiene para designar presidentes ejecutivos, juntas directivas y directores en algunas cosas y ejercer la rectoría de una serie de, digamos, sectores de la administración pública, cosa que se desprecia y que no se hace, que se desprecia y que no se hace por estar mirando los ojos siempre hacia el otro lado. Yo tengo claro todavía el recuerdo de algunas gestiones administrativas en este rol, por ejemplo, los vetos del presidente Chandi, ¿verdad? Cómo jugó su rol de otra manera con una minoría legislativa,
o cómo equilibró las finanzas y manejó de bien todo lo que tenía a su cargo don José Joaquín Trejos, también con una minoría legislativa. Y hay algunos otros ejemplos más recientes de personas que entienden su rol. Cuando no lo entienden, entramos en el choque y no se hace. Es decir, el presidente de la República cree que él es el único gobierno o se atribuye a ser el gobierno, cosa a la que ayuda la mala prensa, ¿verdad? Que le dice el gobierno de la República pide a los diputados de, señores, lean el artículo 9 de la Constitución Política. Dentro de esto hay un punto muy complejo y es que hay una normativa constitucional que lo obliga a uno a presupuestar con equilibrio, ¿verdad? El artículo 176 especifica claramente que los gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables y el irrespeto de esta norma ha sido el origen de muchos males en el país. Y quizás no se terminan de entender las responsabilidades al respecto. Y por eso yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que usar sus instrumentos con agilidad, con responsabilidad, con intensidad, ¿verdad? Y bien dirigidos. Y este es el rol que le corresponde a un presidente de la República. Eso yo lo entiendo bien y lo ejercería muy bien. Tengo buenos ejemplos para seguir y malos ejemplos para saber por dónde no se va. En el otro caso, como también he estado en la función legislativa directamente, entiendo muy bien la función de la Asamblea Legislativa. La principal es el control político, no es estar haciendo leyes a diestra y siniestra. Y luego en el ambiente legislativo hay juego de opiniones. Si como usted afirma, ¿verdad? Y buena parte de la gente sospecha o también comparte opinión, esta va a ser una asamblea muy dividida, dirían algunos, ¿verdad? O de muchas minorías o de muchos grupos. También uno puede verlo optimistamente de mucha representación. O sea, posiblemente se perfeccione la representación si sorteando o utilizando el sistema electoral nuestro de cocientes y subcocientes, ¿verdad? Y lo que eso significa y cómo desemboca en la elección de diputados, pudiese quedar representada una mayor diversidad, porque eso permitirá que sean mejores representantes o mejores expositores de lo que quiere cada grupo. Y es tal vez más fácil entenderse con gente que es sincera en su opinión, que es clara en lo que quiere, que plantea mejor sus fines en la praxis política, que en bloques que lo esconden y que luego terminaran expresando como alguna vez algún diputado en la Asamblea Legislativa, es que yo no soy yo, o sencillamente para eso tenemos mayoría, ¿verdad? Dos expresiones que casi llegan a ser soeces, ¿verdad? Porque no permite la deliberación, la discusión, la transparencia y la efectiva representación en la Asamblea Legislativa. Por eso también, si hubiera diversidad, yo no tengo miedo de enfrentar esa situación. Me parece que esto más bien podría aumentar la sinceridad, tener uno herramientas más claras para saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Y yo no tengo miedo de poner en el juego político las medidas claras con sinceridad de lo que se requiere para activar la economía de este país, que podría ser la prioridad en este momento, ¿verdad? Por lo que afecta el tema de pobreza, de desempleo, de hambre y de necesidad de una buena parte de los costarricenses y la seguridad que requieren los demás al respecto. De modo que con ese punto también planteado por usted, ¿verdad? Que es una perspectiva electoral, cómo quedaría el país, yo no tengo miedo de eso, ¿verdad? Creo que si uno entiende bien el rol del Ejecutivo y el rol del Legislativo, lo puede enfrentar con mucho éxito. Muy bien. Hay una amplitud enorme de temas, ¿verdad? Y increíblemente ya llevamos casi 40 minutos. Se nos va volando esto, pero vamos a tratar de abordar otros. Y aquí vos planteabas ya puntos muy importantes del tema de educación, el tema de reactivación económica, el tema del empleo y el tema de la libertad de expresión. Y eso es un tema de que no hemos hablado mucho en otros programas y me gustaría conversarlo acá con usted,
precisamente por la forma y lo que representa el partido, el cual usted es candidato. Uno de los temas, y bien mencionaba usted a John Stuart Mill, ¿verdad? O sea, precisamente el libro On Liberty, ¿verdad? De John Stuart Mill. Tenemos un panorama, Costa Rica en algún momento se le ha llamado la atención porque somos un país donde la pluralidad de voces en torno a la comunicación, en torno a los medios de comunicación, es escasa. Y ahora que usted hablaba del espectro radioeléctrico también, de la utilización del espectro radioeléctrico, que me parece tan importante. También hace poco había una iniciativa, había estado dando vuelta una iniciativa sobre la necesidad de la democratización del espectro radioeléctrico, de la posibilidad de que hayan más medios de comunicación, una diversidad de voces mayor y medios de carácter comunitario y de carácter rural que le permitan a las comunidades también tener acceso a información vital ahorita y que también usted lo mencionaba con respecto al manejo del gobierno sobre la información. Entonces, ¿cuál es su posición respecto a esto y a esas propuestas que han habido para poder diversificar la oferta mediática que tiene el país? Van dos expresiones, si me permiten, Esteban, sobre el punto. Muchas veces cuando se habla de la democratización del espectro, se habla de repartirse un espectro que en este momento está ocupado, no es terreno baldío, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que si pasa por hacer un despojo o un maltrato a quienes están con sus concesiones adecuadas y funcionando bien, pues no se vale, ¿verdad? Entonces, el reto es cómo ampliar la oferta de medios o entender en qué consiste esta oferta de medios, porque también me voy a explicar. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento con la libertad de expresión y con el rol importantísimo que deben jugar los medios de comunicación es que el cambio en los medios de comunicación se ha traído abajo una cosa importantísima que es el periodismo de investigación, el periodismo investigativo. Base de algunas democracias y punto cardinal para, en algunos casos, traerse abajo algunos gobiernos o mandatarios, ¿verdad? En el caso de Richard Nixon en Estados Unidos, todos tenemos claro el rol de la prensa, ¿verdad? Descubriendo cosas. Y en algunos casos de gran investigación de la corrupción, pues se requiere de la existencia de medios fuertes que puedan tener presupuestos para que los periodistas tengan tiempo de investigar adecuadamente, ¿verdad? No anden sobre la superficie, lo que se puede ver, lo que está casi a la vista de todos, ahora cada vez menos, sino que tengan el tiempo, el conocimiento, las posibilidades, los elementos para investigar adecuadamente. Todo el cambio tecnológico y el impacto del Internet en algunos medios de comunicación ha producido un efecto complicado en este tema de la investigación y ese es un aspecto que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Más el hecho de que en algunos ámbitos de la administración se premian a los pauteros, ¿verdad? Y se castiga a los independientes. Entonces el peso del gasto de la administración pública en algunos medios de ahí es como esconder la verdad, ¿verdad? Se premia a los que ayudan a camuflar las cosas o esconder la verdad, y eso es un gran deterioro. Entonces tenemos el dilema planteado por usted al principio de cómo llevar a la posibilidad de que o comunidades, grupos tengan acceso. Yo no sé si es necesariamente las frecuencias, porque con la existencia de la internet, de las redes sociales y de otros recursos, ya prácticamente administrar algunas
algunos medios electrónicos, ¿verdad?, que funcionan por radiofrecuencias, se volvería oneroso para algunos grupos de estos, ¿verdad? Es un tema que también hay que sopesarlo. Más bien, digamos, lo que estamos haciendo aquí en este momento, que es corriendo por las redes sociales, corriendo por la internet, pues es mucho más barato que tener que invertir en antenas, en torres, en transmisores de alto poder, en otras cosas. Y uno podría pensar que el tema de repartir más frecuencias podría ser más bien de otro tipo de interés, o tal vez podría estar quedando anacrónico, pero sobre todo frente al impacto que podría significar la, la creación de Internet 5G. Ya lo digo con mucho estudio de esto. Yo he dedicado buena parte de mi vida al tema de las telecomunicaciones, y me parece que eh, el tema es para más discusión. Frente a esto tenemos el tema de que también eh, hay un tema importante que yo he estudiado en algunos ámbitos y en algunas organizaciones, y es, por decirlo así, la globalización de la información. La globalización de la información en algunos casos puede llegar a significar la incomunicación local, ¿verdad? Eh, nos llegan productos muy buenos de afuera en todo ámbito, ¿verdad? Y entonces, por decirlo así, nos pasan por encima, y cómo se encuentra la generación local de la información. Y siendo un admirador de la libertad y las telecomunicaciones en el ámbito mundial, no obstante, me quedo pensando cómo gestionar el tema de la información en el ámbito local. Hay organizaciones en varias partes que se han dedicado a estudiar esto, incluso dentro de la misma, digamos, Organización Mundial de la Asociación Internacional de la Radiodifusión, la AIR. Hay, digamos, comités y grupos especializados de prensa y de otros casos que se han dedicado no solo a cavilar, sino a hacer propuestas de cómo evitar, o no evitar, sino lograr la participación de los medios locales en este concierto internacional en que a veces quedan fuera la jugada, ¿verdad? Viene la información de otras partes, es producida por cadenas más fuertes, con, no sé, mucho mejor producción, recursos, tecnología, ¿verdad? Y a veces cuando aparece el medio local o se quiere hablar de las cosas locales, terminamos o en suceseros, ¿verdad? O en prensa amarilla o en prensa rosa, como llamaba don Carlos Morales, en periodismo corrongo, y también, ¿verdad? La superoferta de Internet ha hecho que una generación de gente se nos esté desconectando incluso de la información, ¿verdad? Eh, Quienes están dispuestos a oír, bueno, digamos, pasan directamente de la televisión abierta a Netflix o a otras ofertas de entretenimiento, no, no quieren tener nada que ver con la información, no quieren tener nada que ver con lo que pasa localmente, y entonces eso podría explicar buena parte de los indiferentes, ¿verdad?, ante la política, porque nosotros no existimos, no existimos, ¿verdad?, ante las series de Netflix. Hay una serie coreana ahora que hasta hizo popular el juego del calamar, ¿verdad? Y entonces, si llega uno con la cara de local, ¿verdad? Y hablándole de los problemas nacionales y los problemas económicos y de los problemas de la educación, qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido es ahí don Esteban y don Federico hablando de temas serios cuando lo que buscamos es entretenimiento, otro tipo de música, otras cosas. Y esto afecta en general todo nuestro quehacer, toda nuestra producción. Esto es cultura, pero afecta la cultura
y afecta nuestro desempeño cultural, ¿verdad? Y es un tema que forma parte de lo que estamos hablando. La libertad de expresión, porque hay que respetarla, significa también la libertad de elección del oyente, del que escucha, del que ve, de ver, oír y hacer y dedicarse a lo que quiera, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos entrando? ¿Verdad? Entonces, tenemos varios planteamientos de democracia, de importancia de la opinión personal, de la importancia que es para el Estado republicano no solo la educación del soberano, ¿verdad? Que es la nación o el pueblo, sino también la educación es para que esté informado y tome las mejores decisiones, pero en su derecho o en su mala educación, como usted lo quiera ver, algún sector del pueblo no quiere oír hablar de esto, no quiere oír hablar de esto. Usted podrá decir que son los millennials o los centennials o quién sabe quién, o están saturados o no quieren saber, o quieren saber de otra cosa, o quieren saber de, de mil cuestiones más, o será que esto es un fallo de la educación en general, ¿verdad? O será que la gente ya en alguna, digamos, hiperlibertad dice, no, no, renuncio a ver esto, renuncio a conocer aquello, renuncio a votar, renuncio a decidir, ¿verdad? Y habrá que recordarles nuevamente como Sartre, no, no, usted está condenado a tener que decidir, incluso no decidir es una forma de decidir. Eh, y luego está el tema directamente, ¿verdad? Una serie de aspectos importantes del funcionamiento que nos es atinente a todos, que está escondido, ¿verdad? Que está escondido. La gente tiene mucho interés en saber cómo votan los diputados. A veces uno señala que así como el Tribunal Supremo de Elecciones quiere garantizar el voto secreto en las elecciones de los partidos, así en algunas elecciones de los diputados deberíamos garantizarles el voto secreto para que puedan hacer las cosas que quieren hacer, porque a veces pensamos que el poder es el pueblo, y a veces el poder no es el pueblo, a veces uno tiene que darle las oportunidades al diputado de desfacer en puertos y no es exponiéndolo, porque a veces uno cree que uno es el fuerte y en los parlamentos de todo el mundo hay una serie de calificación de las votaciones en determinadas elecciones para que la gente pueda hacerlo con libertad. No obstante, hay actas que tienen que ser públicas, hay expresiones que tienen que ser públicas, no solo en la Asamblea, en el Poder Judicial, en el Consejo de Gobierno, en las juntas directivas de las instituciones autónomas, en las juntas directivas de una serie de instancias más que están allí, en la administración descentralizada, en las municipalidades. No debe haber ni secretismo, ni sigilo, ni nada. Se entiende que a veces cuando se construyen cosas, ¿verdad? Puede haber un momento de confidencialidad para que se construyan, ¿verdad? Yo tengo claro como litigante que mientras no esté firmada una resolución no me la enseñe. Bueno, es prohibido, es una sana práctica judicial. Mientras una resolución no esté firmada no existe. Entonces no me la van a enseñar. Yo no puedo ir a atacar algo que no existe, ¿verdad? Porque posiblemente no es más que un proyecto. Hay gente que insiste en querer ver estas cosas. Igual cuando se negocia un tratado internacional, por prudencia y por respeto a los que están negociando, hay unas cosas que no circulan, porque si circularan, la otra parte se podría enterar, el otro estado o el otro bloque de estados, y podría entender de qué se tratan las negociaciones, y hay que darle un ámbito, una posibilidad de acción a los negociadores. Pero, digamos, en nuestro país, por constitución, los secretos de Estado son muy, muy, muy pocos, ¿verdad? Y no estamos en una guerra que justifique, por ejemplo, cómo incluso en medio pandemia algunas cosas no se dicen, no se saben y no se entiende qué es lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, sí, este tema nos daría para hacer dos programas más y nos podrían dar las 10:30 de la noche conversando, ¿verdad? Pero hay varios elementos ahí en esto. Por ejemplo, hace unos años la digitalización de las frecuencias de televisión, ¿verdad? La subutilización de frecuencias, las frecuencias ociosas,
¿verdad? Nos dan algunos otros temas más que podrían incluirse en esta parte de la discusión también. Y otro elemento que usted mencionaba y que creo que podemos movernos también hacia este lado es eh, ese desencanto de grandes sectores de la población hacia lo que entienden como política. Porque hay un problema, y creo que usted lo mencionaba en términos de educación, y puede ser en muchos aspectos también, la reducción de la idea de lo político al simplemente ejercicio del voto, a la acción electoral. Por lo tanto, no es de extrañar que este desencanto nos lleve a niveles de abstencionismo enormes. Las zonas costeras, las zonas rurales del país también nos llevan niveles de abstencionismo gigante, y en parte de eso, el fenómeno de la corrupción también nos ha llevado a que mucha gente se desencante aún más de esto. Entonces, por ahí viene una pregunta que está en el chat que escribe Daniel, ¿verdad? Haciendo referencia a el tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional, de cómo Costa Rica está sumamente endeudado y cómo incluso la corrupción puede ser parte de esas causas que nos llevan a tener déficits fiscales grandes y tener que recurrir a estos préstamos. Y pregunta, ¿cuáles serían las acciones concretas de su partido ante la corrupción? Sí, vista la intervención de don Daniel, primero analizo, nosotros estamos claros que ya se le pidió la plata al Fondo Monetario Internacional, pero no estamos ni contentos ni claros en que los compromisos nos tengan que llevar por donde nos quieren llevar. Eso como parte. Don Daniel señala que buena causa de lo inflado del endeudamiento costarricense se puede deber a la corrupción, para hacer su pregunta sobre la corrupción. La pregunta de don Daniel siempre vale, ¿verdad? Aceptemos que el inflado préstamo es originado en corrupción, o la corrupción solo fuera una de las causas más, pero abre un tema inmenso. O sea, en mi criterio yo coincido con Daniel. O sea, este inmenso endeudamiento es causa de corrupción, pero una corrupción de tipo general, o sea, de administraciones y administraciones y gobiernos, porque aquí sí es cómplice el Poder Legislativo, que han abandonado el manejo prudencial de la economía y han recurrido a presupuestar lo que no tienen, ¿verdad?, en incumplimiento de la Constitución, y nos han llevado a estar con el agua al cuello. Y ciertamente yo lo veo igual. No solo la corrupción del robo, no solo la corrupción de las cosas que entendemos como criminales directamente, sino la corrupción del abandono de la línea adecuada del gobierno prudente, decente, honrado y constitucional. Entonces sí, yo coincido en que hemos caído en este estado de endeudamiento por corrupción de los gobiernos, porque no cumplieron el artículo 176, porque se distrajeron en muchas cosas, porque le siguen dando plata a una jardeva que no necesita, o que no la gasta bien, o que gasta la plata en otras cosas y que se convierte en un elefante blanco para todos los costarricenses, o que siguen manteniendo duplicación de funciones, o que siguen proliferando instituciones que atacan las mismas cosas, ¿verdad? Y que no son eficientes, y todo eso es corrupción, aparte de lo que se roban directamente o aparte de los manejos de recursos que sencillamente van a parar indebidamente a los bolsillos de otros costarricenses. Ciertamente, este es el tema. Entonces, lo primero es poner al Estado a hacer eficientemente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque mientras tengamos al Estado metido en todas partes, es como un loco incontrolable, como un elefante adentro de una botica, o sea, solo daños va a hacer, ¿verdad? En este momento, ven ustedes, hacemos aguas con Conavi, hacemos aguas con acueductos alcantarillados, estamos con un plan de rescate nacional dentro de la Asamblea Legislativa del ICE. ¿Por qué? Porque el ICE se sobreendeudó, ¿verdad? Paradójicamente tiene las tarifas más caras de electricidad, pero además está sobreendeudado y ni siquiera elevando las tarifas
aceptablemente puede pagar ese préstamo y como es deuda soberana, pues tendremos que pagarle entre todos. En mi criterio eso es administración fraudulenta, o sea, es corrupción, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar eso porque es deuda soberana. Y vienen las grandes tortas de acueductos y alcantarillados que he estado maquillando y escondiendo y lo vamos a tener que pagar entre todos por servicios que no recibimos, por litigios mal planteados, por pésima administración, por exceso de planilla. Sí, eso es corrupción, ciertamente es corrupción. Y entonces habrá que actuar como cuando uno le dice al hijo, pues que le va a ayudar para que no pierda la casa, le va a ayudar para que no pierda el negocio, pero que no lo puede seguir administrando igual. Ya no, ¿verdad? Ya ese tipo de planilla exagerada o ese tipo de lujos, ese tipo de gastos no se pueden dar, ¿verdad? Y esa es la primera medida contra la corrupción. Nosotros creemos que frente a una mejor acometida de las cosas que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Y lograr el compromiso de transparencia, también paralelamente con el afinamiento del sistema jurídico, judicial, penal, ¿verdad? Pasa por muchas partes, o sea, en tantas veces que se ha planteado a través de la ley general de la administración pública, que se le endilguen al funcionario público culpable su responsabilidad civil, penal y administrativa, y no se hace, ¿verdad? Y eso es un mal ejemplo, eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? Pero también tenemos que fortalecer primero la transparencia, para que la gente no sienta que SICOP es como una cuestión, una dimensión esotérica en que nadie entiende lo que está pasando, ¿verdad? Estos sistemas tienen que ser más amigables y transparentes, pero además se habla de 500 y pico mil millones que se contratan fuera de SICOP, o sea, sencillamente como la vieja pulpería de antes. Nadie sabe lo que están transando allí por detrás y la transparencia es igual. Pero si ustedes ven bien lo que está pasando en Europa, aquellos estados nórdicos que en algún momento eran de los vikingos saqueadores y otras cosas, vándalos, ¿verdad? Que azotaron a toda Europa con robos, invasiones y una serie de vejaciones, se han convertido en la actualidad en sociedades muy ordenadas en cuanto al tema de la probidad, ¿verdad? Del manejo de las cuestiones públicas frente a las sociedades más mediterráneas que son, desdichadamente, ejemplo de corrupción, ¿verdad? Y en eso, como son más latinas, pareciera que están más cerca de nosotros y eso es terrible. Entonces, paralelamente con las acciones decididas, con las acciones de probidad, con las acciones jurídicas, con las acciones de condena penal, con la eficiencia que tiene que tener el Poder Judicial, con la reforma apropiada de las leyes sin exageración, pero con puntualidad, ¿verdad? En mi familia siempre se dice que a la guerra uno no tiene que ir con odio, sino con puntería. O sea, las reformas penales que haya que hacer, la eficiencia penal que hay que buscar, pues no debe ser tanto de odio, sino para que corrija el sistema, aparejadas con una administración y un concepto de Estado diferente, pero tiene que ir con la creación de una cultura de decencia, honestidad y probidad. O sea, no podemos pensar o que la cultura nos salva sin las intervenciones y manteniendo el desastre actual de administración, o que corrigiendo solo el desastre esto se salva, porque ya la gente tiene una mentalidad complicada cuando se estudian algunos de los diálogos que están en las conversaciones grabadas por teléfono. Uno va entendiendo, ¿verdad? La extensión del mal, es que ya se ve como natural hasta pedir unas libras de salchichón y unas libras de pollo para una fiesta para soltarle un cheque a una persona y que el cheque tiene derecho a que se lo entreguen, ¿verdad? Nosotros habíamos acuñado en alguna de los otros esfuerzos electorales que habíamos hecho a finales del siglo pasado aquella expresión que dice, donde hay chorizo, hay permiso. Donde hay permiso hay chorizo? Donde hay permiso hay chorizo. ¿Y qué es el tema del permiso? Que nos han conculcado nuestras libertades y nuestra posibilidad de acción y a veces hay que pasar por cuellos de botella, por embudos, por una permisología, una tramitomanía exagerada, por una serie de requisitos, prerequisitos, trámites, vueltas que desesperan a la gente y entonces pues uno empieza a ver cómo agiliza y el otro empieza a ver cómo te ayudara
y de repente este es el caldo de cultivo de la corrupción, en todo sentido, ¿verdad? Por ejemplo, lo pongo de otra manera, la falta de acceso a los servicios de salud en el planteamiento y administración actual de la Caja Costarricense de Seguro Social hacen que en caso de emergencia la gente se desespere. Y por supuesto, posiblemente es el propio usuario desesperado con una madre enferma, con un hijo enfermo, con una esposa en un gran problema, que le plantea directamente al médico o al personal que le haga el biombo, ¿verdad? Que lo meta por la puerta de atrás, que lo interne como sea, que le consiga la cama, la camilla ahí en los pasillos del Calderón Guardia. Yo recuerdo gente en los pasillos, ¿verdad? Esperando una cama, ¿verdad? Y entonces, eso es el caldo de cultivo de la corrupción. Si alguien tiene a su padre enfermo, a su hijo enfermo, y soltando 50,000 pesos, consigue que lo operen, que le lo pongan en la fila, uno comienza a decir, es que en su desesperación se van a aprovechar de él, ¿verdad? Y uno no puede decir que es un corruptor por estar tratando de salvarle la vida al hijo de él, al hijo amado, a la esposa amada, a la madre. Entonces, es este estado de cosas, este estrujamiento, este caldo de cultivo, que algunos, claro, con mucho interés mantienen, la madre de todos estos males de corrupción, ¿verdad? Y entonces, cuando uno oye las conversaciones y lo que pasa, y que hable con don Tobías, y que don Tobías es el que se gestiona los pagos que deberían llegar naturalmente a las empresas, y tal vez hasta un empresario que necesita pagar la planilla, que tiene a todos los trabajadores allí reclamando ya una quincena atrasada, que tiene que pagarle a los proveedores, y que ahora le dicen, hable a don Tobías, y don Tobías le consigue con unas platicas que le pagan su cheque. Entonces uno comienza a decir, este hombre será un empresario o será un hombre desesperado dispuesto a caer en cualquier tipo de mal, ¿verdad? Con tal de ver cómo arregla las cosas. Y algunos, claro, ahí hacen fiestas, son los empresarios. Entonces, el modo de organizar las cosas puede producir un gran daño social y perfectamente podemos encontrar en muchos otros ordenamientos, en muchos otros estados o sociedades, formas más inteligentes de hacer la cosa, ¿verdad? Pero también desde casi la cuna tenemos que enseñarle a los niños a no robar, a respetar lo ajeno. Tenemos que enseñarle a la gente, es un principio cristiano, si lo queremos ver así, que quien quiera servir tiene que ser el último que llega a servir, no a servirse, no a tiranizar. Y esto es un discurso que tiene que permear todo. Entre más libertad, entre menos requisitos, va a haber menos corrupción. Entonces, hay que acometer el mal desde muchas perspectivas y muchas acciones eficientes. Ahí con esto y con esto que terminas diciendo, yo creo que ahí podríamos coincidir entonces en que la corrupción no podemos entenderla como un monopolio del Estado, ¿verdad? Los comportamientos personales y nuestras éticas, nuestra ética personal debería estar orientada a evitar ese tipo de acciones. Y de paso con esto, lo voy a relacionar con una otra pregunta que nos hacen. Ya llevamos 1 horita, 10 minutos conversando, pero ya hay varias preguntas por ahí. Y Diego nos pregunta entonces respecto a esto, que cuál es su opinión sobre la evasión fiscal. Hay muchas maneras de entender lo que es el tema fiscal, ¿verdad? La evasión fiscal es un delito. La elusión fiscal no es un delito. Pero el modo en que se plantean las cosas es muy complejo, ¿verdad? Porque si tenemos una alta tasa impositiva y una imposibilidad de la gente de conseguir los fines a través del trabajo, nuevamente estamos creando un caldo de cultivo. A ver, si nosotros vamos allí a Paso Canoas y entramos a uno de los moles que están allí en la línea fronteriza y encontramos los precios que están más allá, entendemos por qué todos los vecinos del lugar y todos los que van a la frontera, pues compran en esos moles y no pagan impuestos en Costa Rica. ¿Verdad? Eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque no les rinde la plata, no les rinde el sueldo, no les rinde el ingreso, o si tiene que comprar algunas cosas, las compra allá.
Entonces, pudiera ser que el sistema nos vuelve a todos delincuentes. ¿Por qué? Porque es una tributación irracional, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que pensar, ¿verdad? Como han planteado algunas personas, es si con una carga corporativa del 58%, la baja, ¿verdad? Porque en algunos casos llega prácticamente al 95%, es factible que haya una economía próspera en el país o que la gente sienta que puede funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, en época electoral, ¿verdad? Y en estos planes un poco desatados de esta administración, pues se metió el proyecto para grabar el salario escolar de los empleados públicos, y porque no estaba grabado, o sea, para sumárselo al salario y cobrar un ingreso. Y por supuesto, en época electoral, creo que no hay eh, diputado tradicional que se arriesgue a ponerle un impuesto al salario escolar de los empleados públicos. Recuerde que funciona diferente en el sector privado que en el sector público. Entonces uno dice, ¿por qué hay una parte, hay un tramo ahí que no se graba y otro que sí se graba? Bueno, porque en el fondo este es el dilema de todos. O sea, los empleados públicos dicen, pues esa plata ya la tenía en la bolsa y es mía porque ahora me la van a grabar. Y alguna gente, cuando ha trabajado todo el año y siente que al final llega el Estado y le dice, esto es mío, dice, pero si trabajé por eso, usted me ha jodido todo el año y ahora se lo quiere dejar. Entonces, una buena explicación de la evasión fiscal es que en principio el sistema es muy idiota, el sistema es muy tonto, el esquema tributario es fatal y no está estimulando ni la producción y no deja a la gente trabajar ni seguir adelante. Formalmente es un delito, formalmente es un delito, e incluso algunos se han tomado la libertad de estimarla. Yo no sé cómo la estiman, o sea, si la estimaran es porque tienen contabilizado quién evade y quién no evade, entonces hacen un cálculo, pero ese cálculo yo lo cuestiono, lo cuestiono. Lo que tengo claro, y eso es lo que proponemos nosotros en nuestro partido, es migrar rápidamente al flat tax, a otra manera de ver los impuestos, a otra manera de calcularlos, a otra manera de cobrarlos. El flat tax ha servido para que buena parte de los estados que estaban sojuzgados por el sistema marxista, más allá de la cortina de hierro, algunos, como el caso de Hungría propiamente, y o más bien formando parte de la Unión Soviética, Lituania, Letonia, Estonia, ¿verdad? En el caso de Estonia, para ponerlo claro, optaron por la tasa plana de impuestos y entonces resulta que la gente se queda con más dinero en la bolsa, es muy fácil pagar el impuesto, no es progresivo, o sea, usted gana más y sigue pagando sobre la misma tasa, entonces no abre una segunda sociedad, no abre una tercera sociedad, no dedica su tiempo a buscar cómo se evade o elude o todas las cosas, y además la trituración no es tan grande porque es muy fácil cobrar, muy fácil pagar, y eso es como magia, ¿verdad? Entonces, en lugar de estarnos complicando solos, tenemos una solución para la evasión fiscal, para la ilusión fiscal, además entendiendo que los impuestos han de ser generales, ¿verdad? Y que los impuestos no pueden ser un castigo y que no puede ser que al que le va bien lo castiguemos de entrada. Y además, pensando que básicamente todo principio de reactivación económica pasa por el tema del peso del Estado y la cantidad de impuestos. Con impuestos altos no hay economía que se desarrolle. Y nos parece que aquí es importantísimo tener claro eso. El impuesto está alimentando este pulpo que tenemos, sobre todo nosotros, ¿verdad? Y en algún momento es que a la gente no le alcanza, o estamos haciendo tal sistema de control o de casi expoliación, ¿verdad? Sobre la gente que sencillamente la gente siente que se tiene que defender, ¿verdad? En el caso latinoamericano esto explica incluso el otro sendero, ¿verdad? Toda la economía informal y todas las cosas que pasan y por qué de repente la gente le plantea a cualquiera con factura o sin factura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pareciera que la gente que está al margen la pasa mejor o puede vivir. O pareciera que hay una irracionalidad en el monto de los impuestos. O de verdad hay una irracionalidad y entonces ciertamente llevamos a la gente a ese nivel. O sea, yo creo que
los impuestos son la manera de hacer la gestión pública, y cuando se estableció el principio de no taxation without representation, era un principio de que hay un convenio para dar los gastos al Estado. Y cuando empezamos en que unos grupos le ponen impuestos a otros, como ahora unos diputados están gestionando una cosa que llaman impuesto a las casas de lujo, que ya no son casas de lujo, ¿verdad? Fomentando la doble imposición, lo que está pasando es que estamos violentando el principio básico de la, digamos, necesidad de representación para poner impuestos. Cuando un grupo le pone impuestos a otros grupos bajo criterios de odio o bajo criterios de que es una reivindicación social, entonces estamos castigando la productividad, estamos castigando la eficiencia, estamos castigando el éxito, estamos castigando la prosperidad. Y me parece que entonces vamos a caer en más temas de evasión fiscal. Usted comienza a subir las tasas de los impuestos y no solo va a recaudar menos, sino que si le ponemos un impuesto a la respiración, la gente va a inventar cómo no respirar, ¿verdad? Y una de las causas entonces de la evasión fiscal es el exceso, el desorden, ¿verdad? Y no lo justifico, pero habrá gente que dice, y pagar impuestos para eso, para que se los roben en Cochinilla, para que se los roben los alcaldes, para que se los roben en el caso Azteca, para que hagan tantas desigualdades o paguen tantos privilegios, ¿verdad? Entonces, primero, objeté el cálculo, pero segundo, explico cómo salir de este conflicto, ¿verdad? A través de la tasa plana. Bien. Sí, y el tema de la corrupción es un tema amplio y de amplia discusión también, ¿verdad? Donde particularmente, digamos, yo podría y pienso, ¿verdad? Que tenemos que también comprender dentro de todo este proceso de corrupción este tipo de entender las causas mismas de la corrupción y también porque me parece que en eso que mencionábamos ahora al principio, ¿verdad? No podríamos, así como no podemos juzgar, ¿verdad? O meter en un canasto a todos los empleados públicos cuando se hacen las generalizaciones al respecto, lo decíamos ahora, tampoco lo podemos hacer con todos los empresarios. Perdón, don Esteban, perdón que lo interrumpa, pero es la segunda vez que usted cita este principio, digamos, que uno podría llamar de el error de generalizar, ¿verdad? En el cual, creo que tiene mucha razón. A veces nosotros o en la pasión o en la falta de espacio para expresarnos, caemos en ese terrible error, ¿verdad? Y cuando uno habla del sistema educativo, ¿verdad? Y de los problemas tan grandes que tiene el sistema educativo, pues sería un injusto si no menciona que ahora en la pandemia, cuando el ministerio demostró estar totalmente incapaz de enfrentar el asunto, hubo maestros que de su propio peculio salieron a fotocopiar guías para ver cómo se las hacían llegar a los estudiantes, ¿verdad? Porque no podían conectarlos por otro medio, a perseguirlos en sus vehículos o bajo sus propios gastos para llevarles las guías, a soguearlos de distinta manera. Y uno no puede hablar mal de sus maestros, ¿verdad? Que hacen un gran esfuerzo. Cuando se habla de que 50 y pico mil maestros no estaban capacitados para impartir lecciones a través de plataformas o herramientas como Teams, Meet, Zoom o cualquiera de estas, pues podemos cometer un error si lo ponemos diciendo que son unos incapaces, pues en realidad usted como profesor universitario y son las mismas, pues tuvimos que recurrir a perfeccionar un poco el arte de comunicarse a través de Zoom, a través de Teams, a través de Meet, o Classroom, cualquier otra plataforma, y posiblemente a estos maestros o educadores no se les hizo eso. Cuando hablamos de los serios problemas de salud, pues sería yo un injusto y un desgraciado, mentiroso, si pasara por alto que hay médicos que trabajan más allá, que dan la milla extra, que hay personal técnico que hace mucho más de lo que el deber le pide, ¿verdad? Y que están exponiendo incluso sus vidas y están con grave riesgo de salud trabajando denodadamente. Y sería muy injusto si generalizara, ¿verdad?
en ese sentido, no solo injusto, mentiroso, ¿verdad? Y luego, en este primer punto que usted señaló con mucha precisión de la polarización, pues sí, lo peor que uno podría imaginar es un escenario en que algunos sientan que es una obligación aferrarse a un poco más de estabilidad que da el sector público frente a una gran mayoría de personas, 85% que están en el sector privado, e iniciar una guerra terrible, ¿verdad? Pues podríamos terminar en algo como la Revolución Francesa, ¿verdad? Del Estado llano contra los que están en el gobierno. Yo lo que creo es que necesitamos la fuerza de opinión o el espacio para deliberar de este asunto, ¿verdad? Y aprovechar esa fuerza de los que trabajan con ganas, de los que sienten que el sistema maltrata su iniciativa o su esfuerzo en hacer bien las cosas, para que busquemos un mejor esquema de organización y entender que en una sociedad próspera estos enfrentamientos no se dan, ¿verdad? Independientemente de que tal vez hay gente, digamos, estos alcaldes que han sorprendido en algunas cosas más allá de indebidas, pues es claro que son el ejemplo de lo que no debe ser un servidor público, pero en todo caso sería yo un ingrato, un injusto, un mentiroso, si digo que todos los que están adentro de una municipalidad, o todos los que están adentro de un ministerio, o todos los que están adentro, incluso Recope, que la quiero cerrar, son unos ladrones, porque no lo puedo decir ni lo puedo asegurar. Qué importante esto, y sí, precisamente hacia ahí iba, ¿verdad? En una democracia que funcione como la queremos, no podemos estar pensando, ¿verdad? En generalizar de esta forma y generar polarizaciones tan grandes. Eh, por ahí, Diego también hace un comentario que me parece también que es importante y mencionarlo acá, casi una aclaración la que hace en el chat, ¿verdad? Y es que tenemos que tomar en cuenta que hay sectores del, bueno, habla de la UNA, pero también de universidades que al ser población interina, no reciben salario 2 meses al año. Por lo tanto, el salario escolar se transforma más bien en un salario y no en un salario, y no en un salario escolar. Y bueno, es una acotación importante que me parece también en el marco de esto que vos te refieres, de evitar la generalización, también es bueno comprender también esas particularidades, ¿verdad? De los regímenes de interinazgo, los regímenes de propiedad, las personas y los recortes que se hacen en los nombramientos y los espacios en los que no tienen trabajo. Entonces eso, una acotación que nos hacen en el chat y que es pertinente mencionarla. Bueno, son las 8:24. Don Federico, no queremos quitarte mucho tiempo, pero hay una pregunta que yo quiero particularmente hacer. Yo estaba leyendo el plan de gobierno, por ahí hay otra pregunta que le hacen que también podemos relacionarla porque es respecto a los libres mercados. Hay una pregunta que nos dice que se identifica la libertad con la existencia de los mercados capitalistas. Podemos juntarla con lo que yo quería preguntarle. Cuando se habla en el plan de gobierno de Unión Liberal y cuando se habla de un gobierno limitado y de entender el Estado como el administrador de bienes públicos y limitarse a la seguridad, a la justicia y la contratación de obra pública, se podría aseverar que el horizonte al cual se apunta es a una idea, la idea nosiquiana del Estado mínimo. Esto, ya que estamos hablando de filosofía, cuando estaba leyendo el plan de gobierno, yo decía aquí, ya que don Federico también en algún momento llevó esos cursos de filosofía, podemos conversarlo para cerrar, ya que nos queda Sí, poco. algunos hablan de que tal vez sea un minarquismo, más bien lo que estamos planteando. El Eh, anarcocapitalismo de eh, Nozick. sí, no estamos llegando al anarcocapitalismo, porque en realidad estamos poniendo entre las funciones del Estado precisamente el orden, la justicia y el derecho. Y creemos que tiene que haber una gran labor en el tema de la infraestructura pública,
¿verdad? El Estado tiene que proveer ciertas cosas. Eh, y pues lo ideal Esteban, sería que nosotros no tuviésemos necesidad del, del Estado para vivir, pero la experiencia humana ha mostrado que tenemos que hacer algunas leyes y que tenemos que asociarnos de alguna manera y que asociarse significa eh, respetar algún tipo de autoridad, ¿verdad? Y no vamos a discutir si el contrato social sí o no, pero es muy atractivo la idea de entender al Estado como un mal necesario, ¿verdad? Y que debe ser tan grande como sea necesario, ¿verdad? Para que la sociedad tenga tanta libertad como sea posible, ¿verdad? Y nosotros promovemos muchísimo, somos liberales clásicos, no anarcocapitalistas, pero creemos que un tema esencial que comparte el liberalismo y comparte la doctrina social de la Iglesia es el principio de acción subsidiaria del Estado. Nos parece que eso es un tema que hay que entender. Y en especial nosotros hemos visto algunas sociedades que han evolucionado mucho. El costarricense se aprecia mucho de alguna institucionalidad y de algún bienestar que se ha logrado llegar en algunos momentos de éxito. Y uno se inclina a pensar que si tal vez mirando un poco lo que ha pasado en Suecia, que algunas cosas se mantienen porque es un bienestar que el pueblo quiere tener, podemos recurrir inteligentemente a buscar fórmulas muy parecidas. O sea, en Suecia se quiere un modelo de bienestar en tres temas fundamentales: educación, salud, pensiones, y se estableció que muchas de estas cosas se iban a cometer en competencia, ¿verdad? Y sin crear déficit presupuestario. Entonces, yo creo que entender, ¿verdad? Como buen, como buen talante liberal, yo no puedo decir que tengo la fórmula sagrada, ¿verdad? Entre más liberal uno tenga que ser, uno tiene que recurrir más a la idea del ensayo y error, ¿verdad? Como entender el dinamismo de la gestión social. Incluso los propios liberales fueron los que plantearon en las constituciones y en el sistema constitucional la posibilidad de intervenciones en situaciones de urgencia o de emergencia, entendiendo muy dinámico esto. Pero el estado al que han llegado algunas de estas sociedades nórdicas a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Desde la explotación del petróleo que ha hecho Noruega hasta la solución a temas presupuestarios y buscar la competencia en el tema de su concepto de bienestar social que han hecho los suecos, me parece que son ejemplos admirables. Yo creo que una buena organización social no necesariamente tiene que depender del Estado, de esta persona jurídica que llamamos Estado, sino que tiene que aprender a resolver en otras instancias sociales muchas de las cosas. El endilgar muchas cosas al Estado, el creer en la infalibilidad del Estado, el creer en esa abstracción, a mí se me parece muchísimo el fascismo, ¿verdad? Y entonces recuerdo la enciclopedia del fascismo que decía nada sin el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, y sin demérito de los empleados públicos, más bien entendiéndolos tan humanos como nosotros, ni son ángeles, ni querubines, ni serafines, ni arcángeles, son de carne y hueso como todos los demás. Entonces, esta idolatría de la forma estatal a mí me hiere. Digo, a veces la gente, ¿por qué habla mal de las cosas en mercado y también de las cosas con potestad de imperio, como si del otro lado hubiera santos, ¿verdad? Ángeles y arcángeles, y en realidad son tan humanos como nosotros? Y por eso es que sí, querríamos retractar al Estado a que haga bien ciertas cosas, ¿verdad? Sin caer en esa otra cosa que usted, pues con toda razón, nos pregunta si vamos hacia allá, ¿verdad? Si esto es un minarquismo o un anarcocapitalismo, que no lo es. Ujú. Sí, sí, bien. Hace un tiempo había leído una columna en
o una entrevista de periódico de uno de otro candidato de uno de estos partidos, que hay quien en algún momento dijo que él pensaba en un estado mínimo concediendo salud y educación solamente. Entonces, hay mucha discusión ideológica, de carácter ideológico también, que apunta a esto. Entonces, claramente, por eso preguntaba, es uno de mis temas de estudio frecuentes en esto que llamamos en filosofía teorías de la justicia, en filosofía política, y por supuesto entonces uno encuentra las similitudes cuando lee los planes de gobierno y trata de rastrear las bases ideológicas detrás de eso. Entonces, claro, así va la pregunta. Don Federico, le agradecemos muchísimo, no quiero quitarle más tiempo, son las 8:30, pero nada más quería cerrar con una cuestión, ya que estamos en la Escuela de Filosofía, la universidad y la Universidad Nacional. Una pregunta rápida, muy sencilla. En este diseño de gobierno, este diseño de país, ¿cuál es el papel que tienen que jugar las universidades públicas en esto? Y luego, otro, porque en los últimos años las universidades han estado en el ojo del huracán. Muchos diputados, muchas diputadas han cuestionado incluso la existencia de las mismas universidades y han cuestionado severamente la existencia de carreras fuera de las llamadas carreras STEM. Incluso han cuestionado la existencia de las humanidades, que por qué existen las humanidades, y también han cuestionado el por qué filosofía, por qué antropología, por qué estas otras carreras. Entonces yo quisiera su posición al respecto. Don Esteban, yo soy universitario y yo estudié en la Universidad de Costa Rica. Y mi familia educadora ha estado en ambos ámbitos. Yo ahora ejerzo la docencia en una universidad privada sin gozar, digamos, de un privilegio de presupuestos o situados constitucionales que en una época de crisis vienen a ser prácticamente un privilegio. Pero no soy ni un muera la inteligencia y entiendo la contribución de las universidades públicas en el mundo, ¿verdad? Quisiera que el suelo estuviera igual de parejo para las públicas y las privadas, ¿verdad? Porque en este momento, paradójicamente, la autonomía de las universidades privadas es más que la libertad de las universidades privadas. En ese sentido, sí me veo obligado a señalar que el FES es un privilegio en un estado tan complicado como el nuestro, que habría que pensar en otras formas. Y creo que se trata también de promover una Costa Rica más productiva, de manera que estos problemas ni los tengamos que discutir, como pasa en los estados prósperos. En relación con la existencia de las humanidades y otras carreras que algunos han empezado a despreciar, yo tengo que señalar algunas cosas importantes de mi formación académica, de las creencias firmes que tengo. Me impresionaba en algún cuento de Cortázar que decían que Occidente se muere si ya no cree en la poesía, ¿verdad? Y me parece que si renunciamos a la filosofía, a la antropología, a la sociología, a la filología y algunas otras carreras de humanidades, o que algunos podrían mal clasificar, estaremos cometiendo un gran error, ¿verdad? Y una de las cosas que más me hiere es cuando en CONAPE han empezado a decir que solo prestan para estas carreras de ingeniería, ¿verdad? Y no quieren prestarle a los estudiantes para otras cosas. Y porque si el estudiante, al final de cuentas, va a pagar el préstamo, ¿por qué diablos alguien desde CONAPE se le ocurre que no le presta? Porque vea usted qué cosa más compleja. En la universidad privada estarían impidiéndole a los pobres estudiar carreras de humanidades, ¿verdad? Con esto le digo que convengo en su planteamiento, ¿verdad? Del mundo cultural es muy diferente y quisiera un estado más próspero en que no tuviéramos que tener estas discusiones. Y no sé si en este momento
el sabroso bocado que tienen en el FES las universidades públicas, podemos catalogarlo como de excesivo para efectos de un buen desempeño del sistema. Y yo lo que quiero que todo el mundo entienda es que en un sistema más próspero, estos problemas ni existen. Usted, el inmenso presupuesto que dedican los países prósperos a las universidades públicas y que no es un tema de discusión, no es un tema de discusión. Entonces creo que cuando una economía se desarrolla bien, muchos de estos problemas no se dan y no tenemos que llegar hasta la Constitución para estarnos peleando cinco o una cobija que no tapa a todos, ¿verdad? Haciendo que se desempeñe muy mal el sistema, ¿verdad? Eso es parte de lo que aprovecharía para plantear en esta pregunta tan académica o tan universitaria que usted me hace. Hemos de reconocer que hay unos problemas serios en todas las universidades públicas. De ahí ahora se habla de si pueden o no pueden cumplir la regla fiscal y hasta dónde deberían de cumplirla, ¿verdad? Es un tema que no puede evitarse la discusión, pero que deberíamos discutirlo inteligentemente, ¿verdad? Si nos damos periodos para transformar las cosas, si todos tenemos que contribuir de alguna manera a fomentar el desarrollo económico sin despreciar las humanidades, por supuesto, ¿verdad? Y sin lastimar planes que son importantes, pero garantizándonos también que estamos trabajando de manera apropiada, armónica, por el desarrollo de Costa Rica. Muy bien, don Federico, le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo que se tomara el tiempo para conversar con nosotros y con nosotras en este espacio de comentar, responderle a las personas por el chat también. Y nada más, nos queda agradecerle, nos queda esperar ahora una campaña electoral que todavía no calienta mucho, pero como ya lo hemos dicho en otros espacios, en otras entrevistas con otras personas, esperamos una campaña electoral a la altura. Desde la universidad, desde la Escuela de Filosofía, cuando pensamos en esto, decimos, y lo hemos dicho varias veces, creemos que hay un país y un montón de gente afuera que va a votar y que merece una campaña electoral propositiva, una campaña electoral que se concentre en las propuestas, que construyan el diálogo. Si no hay diálogo, vamos a tener problemas para construir todas las propuestas que están por ahí, y no una campaña que se centre en ya lo que hemos acostumbrado en algún momento, en campañas, lo que se llaman campañas sucias, que posiblemente le restan valor a la inteligencia del electorado. Entonces, esperamos una buena campaña en enero que va a calentar fuerte y le agradecemos de nuevo que se tomara el tiempo para conversar y compartir en este espacio. Muy buenas noches, muchísimas gracias, don Esteban. Buenas noches y buenas noches a todos y a todas las personas que nos observan. Esto fue Camino 2022, una iniciativa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.